Muy buen día, mi nombre es Michelle Paredes, soy estudiante del paralelo P3 cuarto semestre. A continuación, voy a explicar acerca de la farmacodinámica. La farmacodinámica es el estudio de los mecanismos de acción de los fármacos y de sus efectos sobre los tejidos. Existen mecanismos de acción simples y complejos. El simple va a depender de un único paso, que es el de la interacción con el fármaco y el receptor. Los mecanismos de acción complejos van a desencadenar una serie de procesos a partir de la interacción del fármaco con el receptor. Ya, lo que desencadena después va a ser que van a activar una vía de transducción, la cual van a activar a segundos mensajeros, los cuales van a estar destinados a activar o inhibir a moléculas posteriores a este proceso. La farmacodinámica va a proporcionar una base científica para la selección y el uso de fármacos, los cuales van a permitir contrarrestar las enfermedades. Por otro lado, la farmacodinámica posee un aspecto cuantitativo. Este aspecto cuantitativo está dado por la curva de dosis-respuesta, la cual va a depender de la dosis y de la magnitud del efecto del fármaco. Receptores de membrana. Tenemos a los receptores acoplados a las proteínas G, proteínas transportadoras de membrana, proteínas transportadoras de neurotransmisores, proteínas intracelulares, el ADN, fosfolípidos y lípidos. Los receptores acoplados a las proteínas G van a ser los encargados, o sea, su función va a ser la de atravesar las membranas. Va a poseer tres dominios: extracelular, transmembrana e intracelular. Se menciona que el dominio extracelular y transmembrana posiblemente van a permitir la unión de los ligandos y su selectividad como función. El dominio intracelular va a ser el encargado de la unión de la proteína a un nucleótido de guanina. Dentro de las proteínas de transporte de membrana tenemos a los canales dependientes de ligandos, que se caracterizan por presentar lo que es el ligando endógeno, y se menciona que existen sitios alostéricos y sitios ortostéricos. El sitio ortostérico es el lugar en donde el fármaco va a competir o luchar contra el ligando endógeno por el receptor, mientras que el sitio alostérico es cuando el ligando se ubica alejado del sitio de la acción. Las proteínas transportadoras de neurotransmisores van a ser encargados de devolver las moléculas producidas por los neurotransmisores, las cuales son producidas en la sinapsis hacia la neurona. Los fármacos dirigidos a estas proteínas se van a denominar inhibidores de recaptación. Tenemos las proteínas intracelulares que se van a traslocar al núcleo formando un complejo esteroide receptor. Otro que actúa como receptor va a ser el ADN. Los fármacos se van a unir directamente a los ácidos nucleicos, como ejemplo están los antineoplásicos. Otro que actúa como receptor van a ser los fosfolípidos y lípidos. Estos van a estar ubicados en la membrana celular, y a los que van a estar dirigidos, los fármacos dirigidos a estos van a ser los analgésicos y el alcohol. Dentro de la clasificación de los receptores, estos se van a clasificar dependiendo de su especificidad por el fármaco, la localización y la secuencia primaria de los aminoácidos. Interacción entre el fármaco y el receptor. Ya veremos la unión del receptor y afinidad. Principalmente el fármaco se une con el receptor a través de enlaces, ya sean de hidrógeno, iónicos o hidrófobos. Estos enlaces van a ser débiles e irreversibles y van a permitir que el fármaco se deslinde del receptor cuando disminuya la concentración del fármaco. Tenemos a la afinidad, que se define como la capacidad de unirse el fármaco con el receptor, y se caracteriza también por ser el principal determinante de la potencia de un fármaco. Dentro de la ley de acción de masas se define como el número de receptores ocupados por un fármaco, que depende de la constante de velocidad y de la concentración de un fármaco. Se menciona además una constante de disociación, que se define como el cociente entre K1 y K2, representado por la concentración de un fármaco necesaria para ser utilizado por un receptor, y esto corresponde a un porcentaje de 50%. Concluyendo, se dice que a una menor constante de disociación va a permitir una mayor afinidad del fármaco al receptor. En la transducción de señales se define como la vía que empieza permitiendo la unión del ligando, que origina cambios en el receptor, provocando que haya una cascada de segundos mensajeros, dando lugar al efecto farmacológico. Receptores acoplados a la proteína G. Estos van a incluir a los receptores de acetilcolina, adrenalina, histamina, serotonina y opioide. Principalmente vamos a tener a las proteínas G heterotriméricas, constituido por subunidades G-alfa, beta y gamma. En este gráfico observaremos que G-alfa va a producir una función denominada hidrólisis GTP, que es catalizada por la actividad GTPasa innata. Tenemos posterior a G-beta y G-gamma. Estas van a expresar el conjunto G-beta-gamma, que al separarse de G-alfa van a cumplir la función de señalización tras la activación del ligando receptor.
Dentro de los segundos mensajeros tenemos a AMP cíclico, a IP3 o inositol trifosfato, a DAG y a calcio. Estos van a activar o inhibir enzimas celulares. AMP cíclico va a activar a proteínas sinasas dependientes de AMP cíclico, cuya función va a ser que van a fosforilizar. IP3 y DAG, su función va a ser la de estimular la liberación del calcio. En los canales iónicos dependientes del ligando, vamos a ver que va a ser una extensa clase de proteínas de membrana. Conforman estructuras tetraméricas o pentaméricas. Se caracterizan porque ningún segundo mensajero resulta directamente activo. En los receptores de membrana con actividad enzimática se van a clasificar en varios, pero el principal que menciona es el receptor de guanilatocinasa, que es la diana del péptido natriurético auricular. Y este receptor va a poseer un dominio intracelular, lugar al cual se va a unir el péptido natriurético auricular, produciendo la activación directa de guanilatociclasa y el aumento de GMP cíclico. Dentro de los receptores nucleares tenemos que existen de tipo 1 y de tipo 2. Los receptores nucleares de tipo 1 se van a situar en el interior de la célula, van a ser activados por las hormonas sexuales. Y los receptores nucleares 2 van a ser activados por hormona tiroidea, vitamina A y D y retinoides. Se caracterizan por tener ligandos no esteroideos. Una vez activados ambos tipos, estos se van a unir al ADN para iniciar la transcripción. Eficacia de los fármacos. Se define eficacia como la capacidad de un fármaco para iniciar un efecto celular. Está conformado por agonistas y antagonistas. Dentro de los agonistas veremos que son fármacos que presentan afinidad por el receptor y eficacia, mientras que los antagonistas son fármacos que presentan afinidad por el receptor pero no poseen la eficacia, es decir, carecen de eficacia. Dentro de los agonistas está constituido por tres tipos: agonistas completos, que producen máximas respuestas; agonistas parciales, cuya respuesta es submáxima; y agonistas inversos, que también son denominados antagonistas negativos. Dentro de los antagonistas veremos que van a ser encargados de impedir la acción de los agonistas. Son útiles para fines terapéuticos, bloqueando ligandos exógenos. Estos se dividen en antagonistas competitivos y antagonistas no competitivos. Los antagonistas competitivos aquí se va a unir en el mismo sitio de unión del receptor que el agonista. Este efecto va a ser reversible, mientras que el antagonista no competitivo se va a unir a un sitio alostérico del receptor de forma irreversible. Relación dosis-respuesta. Es la relación existente entre la concentración de un fármaco y su magnitud de respuesta. Existen de dos tipos: relación dosis-respuesta escalonada y relación dosis-respuesta cuántica. La relación dosis-respuesta escalonada se describe en términos de porcentajes de respuesta máxima frente al logaritmo de dosis del fármaco, mientras que la relación dosis-respuesta se describe como el porcentaje acumulado de sujetos que muestran un efecto de todo o nada, representados frente al logaritmo de dosis del fármaco.